Yo ayer, el día miércoles, cuando terminé la clase, me fui preocupado, muy preocupado. ¿Por qué? Porque avancé 5 días, no avancé nada. Hice una clase de otra cosa, ¿ya? Que finalmente nos fuimos desviando y fuimos hablando de unas cosas que son importantes, que son necesarias, como los tipos celulares, etc. Pero todo esto es para, como yo le decía, para que comprendamos cómo se configura el sistema nervioso y que después usted vaya dando cuenta de que efectivamente el sistema nervioso central y el periférico son cosas distintas, tiene distintos tipos de células, se regeneran de manera distinta, uno efectivamente tiene capacidad de regeneración y otro no. Y hay algunas cosas o cabos sueltos que van a quedar. Quien quiera salir de esas dudas, yo le invito a que lea un texto, por ejemplo, de histología, ¿ya? Algún texto de histología o algún texto de neuroanatomía, el que quiere saber un poco más. Si considera que es enredado, no lo lea, porque nosotros vamos dirigiéndonos a otra parte. Nosotros vamos básicamente a la constitución del nervio espinal. Si usted más o menos lo conoce, vamos a tratar de avanzar rápido de esto para que podamos llegar rápidamente a la constitución de los nervios. Hemos entendido cómo se configura la médula espinal y que finalmente lo que quise entregarles es que entienda por qué la sustancia blanca se llama así, por qué se ubica externamente, por qué la sustancia gris es interna y cómo se configura, por qué da la forma esa de mariposa, ¿cierto? Como un asta anterior, un asta con 2 cuernos, anteriores y posteriores, o un cuerno intermedio, y ese cuerno intermedio o lateral finalmente es autónomo. Se entenderá entonces de que los núcleos o las columnas nucleares de la médula espinal, que se llaman intermedio lateralis o intermedio lateral, que se ubican aquí, son todas autónomas, ¿vale? De ahí se configura entonces la emergencia o la entrada de un axón de tal forma de que configuramos nervios. Y por ahí conversaba, me parece que con un estudiante y no con todos, de que hay que hacer una diferencia entre lo que es una aferencia y una eferencia. A ver si lo conversamos con usted, ¿cierto? Porque me hizo una muy buena pregunta y finalmente me dice, las células, entiendo que las células que están en el asta anterior de la médula, son motoras y como son motoras deben llegar a un lugar, ¿cierto? Y finalmente la emergencia de un nervio desde la médula espinal hacia un lugar exterior, lejano, se denomina eferencia, ¿ya? Es decir, que las eferencias son señales que descienden del sistema nervioso central y que finalmente van en búsqueda de una estructura que está lejana. Por ejemplo, un músculo, una articulación, un cartílago, un uso neuromuscular, lo que sea. En cambio, las aferencias, que están configuradas por una neurona pseudomonopolar, que también dijimos de cómo se configuraba y que está derivado de las crestas neurales, son aferencias puesto que éstas ingresan estímulos al sistema nervioso central. Y eso se denomina una aferencia. Eso quiere decir de que el estímulo comienza en un lugar periférico, en un receptor de la piel, por ejemplo. Y ese estímulo finalmente ingresa al sistema nervioso. Por eso que esta aferencia hace que las vías vayan en ascenso, llegan a este lugar y ascienden hacia la corteza cerebral, hacia el tálamo, hacia donde sea, pero dentro del sistema nervioso central. Por lo tanto, una aferencia y una eferencia son distintas. Y son distintas además a nivel celular porque tienen distintas neuronas. Las aferencias mantienen neuronas pseudomonopolares, ¿cierto? No todas, más bien la primera neurona de la vía. Y las eferencias mantienen en general neuronas multipolares. Ahí habíamos quedado nosotros la última vez, ¿cierto? Los nervios espinales, una vez que se constituyen y entonces un brazo sensitivo ingresa a la médula espinal y el brazo que es motor o las raíces motoras egresan y se van, se unen formando un nervio espinal. Y el nervio espinal entonces se entiende como mixto, ¿ya? Y aquí viene una definición que la va a encontrar en un texto o en otro, pero la idea es que lo comprendan. Los nervios espinales se dicen que son mixtos, pero son simples. En otros textos le dirán que los nervios espinales son complejos. Yo me quedo más con la idea de que son complejos,
pero son más simples que los nervios craneales. A eso se refiere cuando hablan de nervios que son simples. Pero son complejos. ¿Por qué? Porque no solo son sensitivos y motores, sino que además tienen incorporadas las fibras que son autónomas. Y por lo tanto el sistema nervioso autónomo, y sobre todo el simpático, va a estar incluido en estos nervios. Y por lo tanto va a interactuar con otros ganglios para formar otro tipo de nervios. Por lo tanto, van fibras motoras, fibras sensitivas y fibras autónomas. Y las fibras autónomas también se dividen en sensitivas y motoras. Pero ahí se subdividen, porque las fibras autónomas, si son motoras, tendrán que ir, por ejemplo, a mover músculo liso. Y usted tendrá motilidad intestinal, por ejemplo. Entonces hablaremos de unas vías eferentes somáticas, pero autónomas. Somáticas, ¿cierto? Porque finalmente va a la musculatura lisa. Pero también podría ser que son estructuras que son viscerales, pero que vayan, por ejemplo, no a musculatura lisa, sino que, por ejemplo, a una glándula sudorípara, y no vayan a una musculatura lisa visceral, sino que a una glándula sudorípara, a hacer una piloerección. Y también eso es autónomo, y también es simpático. Y por lo tanto, esas vías son distintas a las motoras comunes autónomas. Si son sensitivas, bueno, cambiamos, si son sensitivas y autónomas, también vamos a tener vías que se denominan cortas, sensitivas cortas y sensitivas largas. Y algunas van a ir, por ejemplo, para dar sensibilidad o registro del estiramiento de un músculo. Porque ese registro de un estiramiento muscular tendrá que ser registrado a nivel del sistema nervioso. Pero esa sensación es distinta al dolor. Entonces, mantenemos conceptos como son propiocepción, ecterocepción o dolor, que son cosas distintas, son neuronas distintas, pero son todas vías sensitivas. Nosotros estamos diciendo que las vías además sensitivas que son autónomas, forman reflejos. Y ese reflejo puede ser corto o largo. Ya lo vamos a analizar neurona por neurona. ¿Cómo se constituye un nervio espinal? Raíces posteriores sensitivas, raíces anteriores motoras, se unen formando un nervio espinal y un ganglio asociado al nervio espinal, que es el ganglio espinal, pero que es solamente de las vías sensitivas. Y forman un nervio que es compuesto, ¿cierto? Mixto. Y una vez que se constituye como tal, da ramos. Y aquí viene el primer concepto de importancia del sistema nervioso periférico. Son ramos nerviosos y no ramas. A pesar de que los textos también los unifican como el criterio y hablan de ramas. Por ejemplo, el mismo Rubier para hablar de nervios. Pero eso no es así, eso ha cambiado y las ramas son solamente de arterias. ¿Vale? Ni siquiera de las venas, solo de arterias. Por lo tanto, una vez que nosotros comencemos a hablar de nervios, tenemos ramos. ¿Ya? Y los ramos que emergen de los nervios espinales van a ser por ejemplo, que se denominaba sinu vertebral. Ahora se denomina ramo meningio. El ramo meningio nervio espinal. El ramo meningio nervio espinal es un ramo importante porque le da inervación a la misma área donde emerge el nervio espinal. Es decir, que se devuelve un ramo, una vez que emerge de la columna vertebral, un ramo se devuelve y le va a dar inervación sensitiva, sobre todo, y también autónoma, a los vasos que se ubican a este nivel, a los mismos segmentos medulares y a la columna vertebral del nivel. O sea, se vuelve uno y comienza a inervar esta región. Ese es el ramo meningio neuroespinal. Entonces, ¿cómo está constituido? Por una pequeña raíz que es espinal, porque viene del nervio espinal, y una raíz que viene de un ramo de comunicación de esta estructura que es la cadena simpática laterovertebral, que es el ramo comunicante gris. Es decir, el ramo comunicante gris mantiene otra raíz que se une con la raíz espinal para la conformación del ramo meningio. Luego,
el nervio espinal continúa como tal y se divide en ramos que son posteriores y anteriores. Los ramos posteriores se van a dirigir hacia el dorso del cuerpo y van a organizarse de manera metamérica para formar inervaciones mixtas, motoras y sensitivas. Y luego los ramos anteriores también son metaméricos, también va a ser uno bajo el otro, pero estos van a formar plexos. ¿Para qué? Para llegar a inervar estructuras que deben ser ricamente inervadas, es decir, deben llevar muchas fibras sensitivas o motoras a un área más bien lejana y pequeña. Por lo tanto, tenemos plexos que se denominan cervical, plexo que se denomina braquial y un plexo que se puede dividir, pero lo llamamos lumbotal. 3 plexos somáticos. Solamente con los ramos o con las divisiones anteriores y espinal. ¿Ya? Se entiende entonces, y esto creo que lo dijimos en la clase anterior, la del semestre pasado, que los ramos posteriores y los ramos anteriores del nervio espinal son mixtos. Es decir, que ambos llevan inervación sensitiva y motora. Eso quiere decir que un nervio, por ejemplo, posterior, un ramo posterior, imagínense el cervical 3. C3, base posterior, entrega fibras motoras para los músculos de la región del cuello, musculatura profunda del cuello posterior, y después emerge como un nervio sensitivo. Van entregando sus fibras a distintos niveles. Y eso es algo que es muy interesante porque los nervios después se van a organizar en algunas ocasiones, y no en pocas, en inervación que se entrega primero, por ejemplo, a nivel motor, y después se entrega a nivel sensitivo, y tiene distintos nombres, pero es el mismo nervio. Entonces, un nervio, por ejemplo, como el músculo cutáneo del plexo braquial, se llama músculo cutáneo, de hecho, porque inerva primero a nivel motor, el músculo de la región del brazo, y después aparece, emerge en la región antebraquial y se comienza a llamar nervio cutáneo antebraquial lateral. Pero es el mismo nervio. ¿Ya? Ramos posteriores se organizan metaméricamente, ramos anteriores forman plexos. Y fíjense ustedes cómo los ramos anteriores no solamente forman plexos, sino que se llevan inervación simpática. Aquí vamos a tener lo siguiente: esta cadena, que se denomina cadena simpática laterovertebral, que son un conjunto de ganglios que están formados también en las crestas neurales, y que le corresponde un ganglio a cada segmento medular. Un ganglio a cada segmento medular. Pero en su formación, y derivada de otra región, que es la cresta neural, se fusionan algunos ganglios. Entonces, en estricto rigor no se sabe cuántos ganglios son, porque eso depende de cada persona. Se fusionan y siempre hay menos ganglios que un número de segmentos medulares, que son 31. ¿Ya? Eso significa que pueden haber, qué sé yo, 18 nuevamente, pasando desde el cuello hasta la región del coxis y uniéndose a nivel del coxis, ambas cadenas simpáticas. Esas cadenas simpáticas mantienen el soma de una neurona del sistema nervioso simpático. Ya vamos a ver cómo se organiza esto. Pero esta cadena, ¿por qué es importante? Porque interactúa con el nervio espinal. Interactúa de tal forma que el nervio espinal le entrega un ramo comunicante blanco y en la cadena laterovertebral le entrega un ramo comunicante gris. El ramo comunicante blanco se llama así porque tiene mielina y se ve blanco y grueso. El ramo comunicante gris es fibras amielínicas. ¿Se acuerdan que dijimos cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cierto? Dijimos que la fibra amielínica era más lenta. Bueno, efectivamente son más lentas porque en general llevan, por ejemplo, sensación dolorosa visceral. ¿Se acuerdan? En este caso, también es autónomo. Las fibras grises provienen del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Y se incorporan al nervio espinal. ¿Para qué? Para llevar el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, simpático, a través del nervio espinal, llevarlo a través de un plexo y llevarlo a la punta de un dedo.
2. Tenemos el ramo meninge neuroespinal, por su constitución, en 2 pequeñas raíces, un ramo posterior del nervio espinal, un ramo anterior del nervio espinal, y la constitución de la cadena simpática laterovertebral, que se puede ver, por lo tanto, nosotros creo que tuvimos práctico, dijimos dónde estaba, y si usted no lo vio, en los próximos prácticos usted tiene que verla, tiene que ver la cadena laterovertebral. Y también se ven los ramos comunicantes blancos y grises dentro del cadáver, se pueden ver. O sea, no es algo que usted solamente lo tenga que estudiar en un texto. Los ramos dorsales de nervios espinales. Una vez que nosotros hemos entendido que los ramos posteriores, los ramos dorsales, son mixtos, se dirigen metaméricamente, entonces se comienzan a organizar de esta manera. Y comienzan a emerger, básicamente por la fascia, perforan la fascia profunda, y por lo tanto se comienzan a ser superficiales. Y cuando son superficiales y perforan la fascia, son llamados ramos cutáneos, ¿ya? Porque van a la piel. Pero antes dieron inervación motora. Por lo tanto, siempre usted va a ver que las descripciones dicen el nervio C1 le da inervación a los músculos, ramo posterior del C1 le da inervación a los músculos del cuarto plano de la nuca, a los oblicuos mayor, al recto posterior mayor, etcétera, etcétera. Cuarto plano de la nuca. Pero después emerge dando una inervación sensitiva a una pequeña región de 1 o 2 centímetros cuadrados del occipucio, o sea, de la región cercana al occipital, sensitivo. Y ahí cuando el estudiante dice, pero no, si no ha entendido lo otro, dice, ¿y de dónde sacó ese nervio, inervación sensitiva y motora? Porque después el conflicto del estudiante es que se confunde y piensa que, por ejemplo, los plexos dan inervación motora y los ramos posteriores dan inervación sensitiva, porque eso me escucha el profe. No, eso es las raíces del nervio espinal. Los ramos es después que están constituidos y se dividen. Ya llevan información de ambos. Ramos de nervios espinales, vamos a pasar rápidamente esto porque esto lo vimos anteriormente, pero dijimos que en general se organizan metaméricamente, de inervación sensitiva y motora, y se organizan de la siguiente forma a nivel cervical. Los ramos de el primer nervio cervical y el segundo son los más importantes. El primer nervio cervical porque da inervación motora a los nervios, a los músculos del cuarto plano, y da un pequeño inervación sensitiva a la región del occipucio. El segundo nervio, que se denomina suboccipital mayor, o suboccipital o nervio de Arnold, es el nervio más amplio de los ramos posteriores de la región. Y también dijimos en algún momento de que daba una clínica bien particular porque este emerge entre el atlas y el axis, se va hacia posterior, cruza el cuarto plano, no lo inerva, en dirección al tercero, cruza el cuarto plano, miren, ahí va, en dirección al tercero, inerva los músculos del tercer plano, y después emerge por la región del occipital y da una inervación a la región posterior del cuero cabelludo, sensitivo, dolor. Entonces, ese nervio, cuando existen, por ejemplo, artrosis, procesos de artrosis de la columna cervical alta, es comprimido y entonces da una neuralgia de Arnold, una neuralgia suboccipital, muy característica que los neurólogos lo saben muy bien. Eso creo que incluso les conté la historia de un neurólogo que vino a la universidad y me pidió que le mostrara ese nervio, ¿ya? El resto, el C3, C4, C5, C6, C7, C8, son nervios que van a ser metaméricos y van a dar territorios de inervación finalmente cutáneos, musculares y después cutáneos. ¿Cuál es la gracia? Solamente de mencionar que existen por posterior territorios de denervación, o sea, sensitivos sobre todo, territorios de que no están cubiertos por los nervios posteriores a nivel sensitivo. Y por ejemplo dan C4, C5, C6, solamente nervios que son motores y no dan nervios sensitivos, o muy pocas fibras. Entonces hay áreas que están denervadas a nivel sensitivo por posterior. Y son cubiertas por otros niveles. Por ejemplo, T1 asciende y comienza a darle fibra sensitiva a la región que no fue cubierta por los otros.
Y así también C4 o C3 cubre hacia inferior y empieza a dar la fibra sensitiva. Pero igual queda pobremente inervado a nivel sensitivo. Eso significa de que por dorsal nosotros mantenemos una inervación sensitiva más pobre que por ventral. Y creo, si no me equivoco, que también lo dijimos que la inervación o un dolor que es de la piel, de la región de la espalda, es mucho más inofensivo que un dolor de la región anterior. ¿Ya? Probablemente porque la región dorsal está hecha, está fabricada, y lo vimos cuando estábamos analizando musculatura. Recuerda que había musculatura de protección de la región posterior que era capaz de recibir grandes cargas, como por ejemplo el latísimo del dorso, el trapecio, son músculos que son anchos, ¿cierto? Delgados, pero muy duros. Y la región posterior también encuentra la coneurosis lumbar, ¿de acuerdo? Toda columbar, que son básicamente los tendones ensanchados enormes. Entonces, si son capaces de recibir grandes cantidades de carga y usted se echa un saco de lo que sea, de papa, de 50 kilos dentro en el hombro y en la región de la espalda, en teoría ese saco de 50 kilos puesto ahí debiese doler también, pero no duele, porque probablemente la región posterior está hecha como un escudo, y entonces intrínsecamente cuando usted va a recibir un golpe coloca la espalda. Normalmente no coloca la cara, no coloca el pecho. Eso del pecho a las balas no es tan así. Y en la región torácica, a ver si. Sí. En la región torácica se organizan de manera metamérica, en la región lumbar también, y en la región sacra también. Lo importante de todo esto es que usted sepa de que los ramos posteriores de los nervios espinales emergen por dorsal. Dan inervación motora, sensitiva y son metaméricos. Porque después se los va a volver a encontrar, por eso. Porque cuando veamos región glútea y yo le diga ¿cómo está inervada la región glútea a nivel sensitivo? Usted me va a empezar a hablar del plexo lumbosacro, no sé qué, y se va a olvidar de esto. Pero existen nervios sacros en los ramos posteriores que se transforman, por ejemplo, en ramos cúneos y que finalmente dan inervación sensitiva a la región glútea. No se le puede olvidar. O sea que ese esquema usted lo debe mantener siempre, adicional a la constitución de los plexos. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Profesor, el tamaño del ramo posterior influye directamente en si entrega más inervación motora que sensitiva. No, si entrega más cantidad de información, sí. Sensitivo o motor. Pero también se sabe cuáles son más voluminosos que otros. ¿Ya? O sea, casi los nervios de los ramos posteriores son todos, o la mayoría, menos voluminosos que los anteriores. Con excepción de, por ejemplo, el ramo de C1, de C2, de C6, y el resto son todos más pequeños. ¿Ya? Entonces, en general, los ramos posteriores son más pequeños que los ramos anteriores. ¿Ya? Y efectivamente eso es dado porque la gran cantidad de inervación va hacia ventral. Entonces los nervios deben estar constituidos por muchas fibras, por muchos axones, entonces son más amplios. Por lo mismo, existen en la médula espinal, cuando usted vea médula espinal verá de que la configuración externa existen las intumescencias y estrechamiento de la médula espinal. Regiones donde en la médula espinal tiene un diámetro de 2,5 por ejemplo centímetros y en otros tiene 1,5 nada más. ¿Dónde tiene esos promedios de intumescencia? Donde emergen las raíces de los plexos. Entonces va a haber una intumescencia lumbar y una intumescencia cervical. Porque todos esos nervios van a ir a constituir el plexo cervical, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Por lo tanto, en esas áreas, la sustancia gris es pequeña, o se ve pequeña, y la sustancia blanca se ve enorme. Claro, porque está llegando y saliendo una cantidad de fibras de axones gigantes, entonces forma esas intumescencias. Lo mismo pasa con los nervios. ¿Ya? Bien, nervios simpáticos eferentes. Aquí entendemos ahora lo que significa simpático. Decimos que es autónomo, es vegetativo, y eferente significa que es motor, o una vía que va que nace del sistema nervioso y va hacia un área externa. ¿Cómo se comportan estos? Los nervios simpáticos eferentes se comportan de dos formas. Una
aquí estamos viendo una en verde y una en rojo. La que es roja es una inervación visceral. Es autónoma, eferente, visceral. Significa de que la neurona de la vía eferente, la primera neurona de la vía, se encuentra en la columna o núcleo intermedio lateralis. ¿Se acuerda que le dije de que estaba asociada al sistema nervioso simpático? Y emerge por el cuerno anterior, y solo por el anterior porque son vías eferentes. Si fueran vías aferentes vendrían por acá. Vías eferentes emergen con las raíces motoras y van a tomar el nervio espinal como vehículo, y a través de la comunicación que tienen, que son los ramos comunicantes blancos, porque es el blanco el que le aporta a la cadena simpática, van a emerger y van a ir la primera neurona de la vía, y la primera neurona de la vía va a hacer sinapsis en los ganglios de la cadena simpática laterovertebral. Ahí termina la primera neurona de la vía simpática. Lo que ocurre es que no siempre la sinapsis es en el ganglio del nivel. Puede ser en un ganglio superior o en un ganglio inferior o dos inferiores. Eso es, el influjo nervioso para estos niveles es muy relativo. Por lo tanto, aquí hacen, por ejemplo, el verde, que llegó al nivel, hizo sinapsis ahí, pero esta no, miren, esta hizo sinapsis más abajo, porque eso es relativo. Puede ser en el ganglio del nivel como puede ser en otro ganglio. Pero lo importante es que la primera neurona termina aquí, de la vía eferente somática. Y entonces la segunda neurona de la vía va a ir hacia el nervio espinal a través del ramo comunicante gris. Y ahí está la segunda neurona de la vía. La segunda neurona de la vía tiene distintos fines. Si nosotros necesitamos ir a un lugar distante, una glándula sudorípara, por ejemplo, de la piel, entonces tomará este camino, ramo comunicante gris, nervio espinal, se incluye en el nervio espinal y se va hacia la piel. Y termina finalmente la segunda neurona en el receptor. Pero, en cambio, cuando es somática, pero por ejemplo para niveles vasculares o niveles que son internos o cercanos, entonces se formarán otros nervios y no irán a ocupar los ramos comunicantes gris. Y ahí formarán nervios que son propios de la cadena laterovertebral, que se denominan nervios esplácnicos. ¿Ya? Y un nervio esplácnico, por ejemplo, va a ir a dar la inervación para hacer vasoconstricción, por ejemplo, periférica. Lo importante es que existen nervios que son propios, autónomos, y nervios que se incluyen en el nervio espinal. Ambos para dar inervación somática eferente. En cambio, para la inervación visceral, eferente visceral, está en rojo, comienza en la columna intermedia lateral porque aquí están las células de la primera neurona y finalmente van a tomar el ramo comunicante blanco, van a pasar por la cadena laterovertebral, no van a hacer sinapsis, lo toman como un vehículo nada más, un vehículo que lo ayuda a descender o ascender de nivel. Emerge un nervio esplácnico que se dirige a un ganglio que se encuentra cercano a la víscera o al órgano efector, cercano. Toma el ganglio, hace sinapsis y comienza la segunda neurona, que es muy corta. Y la segunda neurona finalmente termina en la víscera, en la musculatura lisa, por ejemplo. Esos ganglios que se ubican cercanos al órgano efector no son de la cadena laterovertebral, claramente, ¿cierto? Y usted me dirá, profesor, ya, perfecto, entiendo, eso es la teoría, pero ¿existen esos ganglios? Sí, existen. Y esos ganglios son del sistema parasimpático. Mira lo que estoy diciendo, me voy a enredar más. Son del sistema parasimpático, porque en teoría los ganglios que son de la cadena laterovertebral son simpáticos. Los ganglios que se ubican cerca del órgano efector son parasimpáticos. Pero ambos sistemas se cruzan dentro. Entonces, por ejemplo, este también hace sinapsis en el ganglio parasimpático. ¿Cuáles son ganglios de este tipo? Por ejemplo, los ganglios del plexo solar.
no sé si los conoce, pero usted va a entender después que existen ganglios autónomos que se van a conformar por el nervio vago, por el nervio esfénico, en el abdomen. Y esos ganglios no son de la cadena laterovertebral. Ahí se forma entonces la inervación visceral, eferente, como también la parasimpática. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? ¿De dónde proviene la neurona? La simpática provendrá de la columna intermedia lateral, de la médula espinal. El parasimpático depende, puede ser cráneo sacro, es decir, el parasimpático puede venir o de una neurona de un nervio espinal, perdón, de un nervio craneal, de los núcleos de un nervio craneal. Existen núcleos parasimpáticos que son craneales, como el nervio vago, como el núcleo dorsal del vago, o pueden ser núcleos que están en la médula espinal, pero a nivel sacro. También se organiza esa asta lateral de niveles sacro, es parasimpática. Entonces usted deduce, dice, entonces la columna laterovertebral de nervios simpáticos no está en toda la columna, no. Comienza en el cuello, en el ganglio cervical superior, que está en relación al plexo cervical, y termina a nivel del coxis, en un cuerpo que se denomina cuerpo coxígeo. Pero todo el resto de la columna sacra, de la médula sacra, es parasimpática. ¿Entiendes? Y de ahí emergen nervios que van a ir a ocupar estos ganglios. Entonces, ejemplos de estos ganglios: ganglio solar, ganglio celíaco, ganglios mesentéricos superiores, ganglio mesentérico inferior. Eso quiere decir que están cerca del mesenterio, están cerca de un órgano efector. Ganglio óptico, el ganglio térico-palatino, el ganglio ciliar. O sea, ganglios que están en el ojo. Pasan los nervios autónomos hacia el ojo. Ese es el ejemplo de esto. Y van a recorrer a través del nervio esplácnico. Resumen: los nervios que son simpáticos eferentes pueden tener dos caminos: un camino somático o un camino visceral. El camino somático ocupa la cadena laterovertebral, hace sinapsis ahí y luego emerge a través del nervio esplácnico, o emerge para incorporarse nuevamente al nervio espinal y le va a dar inervación somática. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer una piloerección, para hacer excretar una glándula sudorípara, para hacer movilizar estructuras que son, por ejemplo, musculatura lisa que se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos. Pero las vísceras, la musculatura lisa de las vísceras, va a estar a cargo de nervios simpáticos eferentes viscerales. Y esos no van a ocupar más que van a pasar por la cadena laterovertebral y van a ocupar el ganglio del órgano efector, que es parasimpático. El profesor solo quiere evitar una hiperhidrosis axilar. ¿Ya? ¿Se debe hacer reporte en el ramo comunicante grisel? Sí. Solamente De un ahí. nivel específico, de nivel de T2. ¿Ya? Se llama simpactectomía torácica. Hay un paper de eso. ¿Usted lo va a hacer? Claro. Entonces usted va a tener que volver a ver esto, ¿ya? Para explicar efectivamente cómo se produce la hiperhidrosis y cómo poder hacerle, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Perfecto. Nervio simpático aferente, tenemos dos caminos. Dijimos que las aferencias entraban a la médula espinal a través de dos caminos. Y las dos son un acto como reflejo, ¿no es cierto? Puede ser que la fibra aferente comience en una víscera a través de una neurona muy corta que va al órgano efector, que es parasimpático, y estimule a una vía, por ejemplo, somática, para que haga una reacción. Por ejemplo, una víscera se irrita, duele, inmediatamente desciende y se moviliza, se contrae. Eso es una vía corta, no llegó ni siquiera a la médula espinal, es un acto reflejo muy corto. Eso es visceral y eso es autónomo, no lo controla usted, no es consciente. ¿Vale? Y la otra vía es la larga, que significa de que una neurona comienza en un receptor de la víscera, hace a través de una neurona pseudomonopolar, no hace sinapsis, sino que continúa su otro brazo
y su axón pasa por la cadena laterovertebral y su sinapsis se produce, por ejemplo, a nivel del ganglio espinal. Y comienza la segunda neurona. Es una alternativa. Y en la segunda neurona puede terminar a distintos niveles. La sensibilidad tiene distintos niveles a nivel de la médula espinal. Porque existe sensibilidad general, sensibilidad específica, sensibilidad craneal, sensibilidad de la cara, etc. Por lo tanto, la sensibilidad, y además se puede también extrapolar esto no solamente a sensibilidad tipo dolor, sino, por ejemplo, a la propiocepción, que también es aferencia. Y la propiocepción es el análisis propio del cuerpo que deja un registro del sistema nervioso en estado de contracción muscular, por ejemplo. Eso es propiocepción. Y también eso es una aferencia. Por lo tanto, va a depender de qué se active para decir, tomé esta neurona y las alternativas son, o la segunda neurona comienza en el ganglio espinal, o puede que pase de largo. Miren, pasó de largo aquí. ¿Y dónde se va? A centros neurovegetativos de la médula espinal. Por ejemplo, al área 7 de Rexel. O puede también una neurona ir a las áreas 1, 2 o 3 de Rexel. O puede pasar ni siquiera la médula espinal directamente al nivel, sino que ascender por la sustancia blanca, ascender o descender e irse a otro segmento. O sea que esta vía larga es compleja. Es tan compleja que todavía no la entendemos. Todavía no se entiende bien. La sensibilidad es un tema muy, muy difícil. Lo importante es que puede estar a un nivel o a otro nivel. Entonces, por mucho que usted, por ejemplo, de repente intente colocar una anestesia de una región, de un segmento, puede que esa anestesia esté bien puesta, pero igual no tenga toda la disminución de la sensibilidad. ¿Y que existe? ¿Por qué? Porque existen otros niveles que le entregan igual sensibilidad y usted no está colocando la anestesia ahí. ¿Se entiende? Por lo tanto, el tema de los, por ejemplo, de los anestésicos es muy variable, sobre todo cuando van a nivel central. Entonces, nace la anestesia que es periférica, que es local, porque mejor actuar sobre ciertos nervios y bloquearlo, porque me aseguro de que los niveles van a ser disminuidos. Plexo cervical, avancemos. Todo eso usted lo puede encontrar en la tarjeta, ¿ya? En la tarjeta. Hay que leerlo con mucho criterio porque está mal traducido. Usted se va a dar cuenta que está mal traducido. ¿Sí? Las imágenes, cuando le hablan de la vía roja, le están hablando de la verde. Cuando hablan de la verde, es la roja. Usted se va a dar cuenta. Hay veces que quieren, se escribe en Rubier sobre una vía o nervio eferente, porque está hablando de las eferencias, y colocan finalmente la vía aferente, pero es un error de traducción. Por eso tiene que ser bien criterioso para leer. Usted si lo lee bien, va a decir, aquí se equivocaron, aquí se equivocaron, aquí se equivocaron. El resto está claro. Plexo cervical. Hemos entendido entonces que los plexos se organizan de tal manera que son los ramos anteriores del nervio espinal, ¿cierto? Y el nervio o los nervios que son del plexo cervical se van a organizar entre C1 y C4. Los ramos anteriores de C1 a C4 se organizan. Y se organizan de tal manera, aquí se ve mejor, que emergen lateral a la arteria vertebral y también lateral a los músculos que son de la región, que son musculatura profunda de la región anterior, y finalmente forman asas, o sea, descienden y otros ascienden formando asas de comunicación. Y esas asas de comunicación son denominadas asas cervicales. Y hablamos que las asas 1, 2 y 3, o de C1, C2 y C3, forman el plexo cervical. O, como también en otros textos dirán, que los ramos de C1, C2, C3 y C4 formarán el plexo cervical. Cualquiera de las dos formas está bien. Lo importante es que una vez que se constituyen los nervios, o como asas, comienzan a dar distintos
nervios que van a estar en lo profundo de la región del triángulo posterior del cuello. El triángulo posterior no es región de la nuca. El triángulo posterior del cuello es el triángulo que se forma después del esternocleidomastoideo. Un triángulo que está entre el esternocleidomastoideo y el trapecio. Ese triángulo, donde se ubican los músculos escalenos, y en la profundidad de los músculos escalenos, en el desfiladero de los escalenos, se van a ubicar esas asas y la constitución de estos nervios. Este plexo tiene una gracia muy particular que a mí me llama mucho la atención. Es el único que se organiza de tal manera de que, no en el 100%, pero en un gran porcentaje deja sus fibras motoras primero. Todas las motoras las deja primero y después lanza las fibras sensitivas y forma otros nervios. Entonces se puede dividir en un plexo cervical superficial que es sensitivo, y un plexo cervical profundo que es motor. No es 100%, como les digo, porque existen algunos nervios que van a ser sensitivos en la región profunda igual. Pero la mayoría va a ser sensitivos superficialmente y los profundos van a ser motor. Y se va a formar este enredo, ¿cierto?, de nervios cervicales. Pero que van a tener una disposición bien particular y se pueden reconocer cuando usted le adiciona otras estructuras. Porque el plexo cervical superficial emerge en un punto común y va a estar en relación al esternocleidomastoideo. Y yo le dije que en el triángulo cervical posterior estaban la mayoría de estos nervios y emergen por posterior al margen del esternocleidomastoideo, en el cruce de la yugular externa por 1 centímetro hacia posterior, y emergen todos en un punto que se llama punto nervioso del cuello. Y son todos fibras sensitivas. Son todas fibras sensitivas. Es decir, que si usted quiere bloquear el dolor del cuello, tendrá que colocar anestesia a ese punto. No necesita colocar anestesia en varios puntos, ¿cierto? Aquí, punto. Y usted anestesia el hemicuello completo. Pero si usted ingresa demasiado la aguja, va a anestesiar el plexo cervical profundo. Entonces ahí va a caer en otro problema, porque ahí deriva el nervio importante, la mayoría mueve los músculos del cuello. Va a tener una parálisis del hemicuello. Pero además va a tener probablemente una anestesia neurogénica. Entonces, le va a quitar sensibilidad a las pleuras, le va a quitar sensibilidad al pericardio, le va a quitar sensibilidad a algunos de los músculos del tórax, y además va a tener una parálisis de la mitad del diafragma. Imagínese un paciente que tiene eso y no entiende lo que le está pasando. Le colocan anestesia y empezó con un problema respiratorio. ¿Por qué? Es que no ingresé 3 milímetros la aguja. 3 milímetros, es nada. Ingresó 1 centímetro. Me dijeron que aquí estaba el plexo cervical, entonces para lo profundo. Eso es lo que no puede pasar. Ahora, esto es todo en la teoría, ¿no es cierto? En la práctica se puede hacer, todo se puede hacer, pero no lo haga. Hasta que alguien se lo enseñe. No lo haga. El plexo cervical superficial entonces se va a dividir ahora desde el punto nervioso del cuello en ramos que son ascendentes, ramos descendentes y ramos que van a ser anteriores. El ramo anterior, primero porque es más sencillo, es el denominado nervio cervical transverso. Nervio cervical transverso. Es un nervio que va en búsqueda de la región anterior del cuello, de tal manera que da inervación a toda esa región, más bien infrayoidea, toda la región infrayoidea, pero no a los músculos. No se confundir con región infrayoidea con los músculos infrayoideos. No le da inervación a los músculos. Es sensitivo, es para la piel de la región. Entonces la piel de la región anterior del cuello está inervada por el nervio cervical transverso del plexo cervical superficial. Luego tenemos un nervio que asciende en relación al esternocleidomastoideo, lo atraviesa y va dirigiéndose a la región posterior de la oreja y se denomina nervio auricular mayor o magno. Nervio auricular magno. Y el nervio auricular magno le da pequeñas fibras que son sensitivas para la parótida. ¿Le da fibras sensitivas a la oreja? Por supuesto que sí, porque está hecho para eso. Sobre todo el pabellón auricular visto desde posterior. Fibras sensitivas también van a caer sobre la región mastoidea. Pero además tienen una conexión sensitiva con el nervio facial. O sea que el nervio facial emerge por esa región y se conecta. Se conectan normalmente los nervios sensitivos, normalmente lo que hacen es conectarse con otro nervio, que puede ser por ejemplo motor,
no le interesa la fibra motora, lo que le interesa es un vehículo para que lo lleve a otro nivel. Entonces se conecta con el nervio facial para que se lo lleve a otra parte, esa fibra sensitiva. Acá tenemos el nervio auricular magno. Un nervio que puede ser también ascendente, pero este ya no va encima del esternocleidomastoideo, sino que asciende lateral al esternocleidomastoideo y un poco por posterior es el nervio occipital menor. El nervio occipital menor da una inervación sensitiva a la región mastoidea y a la región occipital, pero a la que no inervó el nervio suboccipital de Arnold, que era el nervio occipital mayor. Se entiende que el nervio suboccipital mayor es enorme y tiene una inervación sensitiva amplia de la región. Bueno, lo que no dejó inervando, entonces no inerva el occipital menor, sensitivo. Ahí estamos viendo, ese es el suboccipital mayor y ese es el occipital menor. Es un poquito más lateral, inervado a un nivel sensitivo, pero tienen ramos de comunicación, se conecta. Suboccipital, el suboccipital deriva de las regiones posteriores, de los ramos posteriores, y este deriva de los ramos anteriores. Después tenemos nervios que son descendentes, los nervios supraclaviculares. Los nervios supraclaviculares van a ser supraclavicular medial, supraclavicular intermedio y el supraclavicular lateral. En general, los nervios supraclaviculares le dan inervación sensitiva a la región del cuello inferior en relación a la clavícula y en la porción alta del tórax, bajo la clavícula, o sea, regiones que se denominan infraclaviculares. Toda la región infraclavicular, la región clavicular y el cuello bajo está inervado sensitivamente por estos nervios, que van a ser supraclaviculares. Y además, el supraclavicular lateral, el más lateral, llega a dar inervación sensitiva a la región más alta del hombro. O sea que también la región más alta del hombro está inervado por los ramos supraclaviculares del plexo cervical. Eso es importante porque si se quiere obtener anestesia del hombro y uno solamente se fía de la anestesia del nervio axilar, que da inervación sensitiva a la región, a la persona le va a doler igual, porque también se tiene inervación sensitiva del plexo cervical. ¿Se entiende? Esas cosas son las importantes que usted maneje, porque así son las preguntas de las pruebas. Se hacen para que usted piense ese tipo de cosas. ¿Ya? No sirve de nada saber que un nervio inerva tal cosa si usted no lo integra con otro y dice, o sea que se cruzan los territorios de inervación sensitiva con otro nervio y viene de otro sistema. Entonces la anestesia o es local y perifocal de la región, o tengo que anestesiar ambos troncos. Plexo cervical profundo. El plexo cervical profundo es difícil de orientar, es difícil de disecar y es difícil de observar, pero sabemos cuál es su territorio de inervación. Básicamente es motor. Y se organiza dando ramos que son ascendentes, aquí no se ve por el corte, pero son ascendentes, ramos que son anteriores, ramos que son laterales y ramos que son descendentes. Ramos que son ascendentes. ¿Se ven acá? Eso. Pequeños, ramos, dos ramos ascendentes, que son para el recto lateral de la cabeza y el recto anterior de la cabeza. ¿Se acuerdan? Pequeñitos que iniciaban el movimiento de flexión lateral de la cabeza sobre el cuello. Esos músculos entonces están inervados por el plexo cervical, por los ramos ascendentes. Los ramos que son laterales, los ramos laterales van en búsqueda del esternocleidomastoideo, pero también del músculo trapecio, del esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Pero en su recorrido también le dan inervación a los músculos de la región lateral, pero parcialmente. ¿Cuáles son esos? Los escalenos. Y al músculo, por ejemplo, elevador de la escápula, pero parcialmente. ¿Pero para qué están hechos? Para dar inervación al esternocleidomastoideo y el trapecio. Pero si usted me dijo que el esternocleidomastoideo y el trapecio lo mueve el nervio accesorio. ¿Tiene inervación mixta? Sí. Pero esta inervación, la que le aporta el plexo cervical, es sensitiva. A eso mismo. La inervación motora está a cargo del nervio accesorio, pero se une.
antes de que lleguen a sus puntos de inervación, no es que los nervios del plexo cervical lleguen a la fibra muscular y los del accesorio a otra parte. No, se unen y llegan en conjunto. Uno le aportó la inervación sensitiva, el otro la motora, pero llegan integrados. ¿Ya? Ramos que son anteriores. Los ramos que son anteriores también se le pueden denominar ramos comunicantes. Como sea, por ejemplo, está este ramo de comunicación que es el asa cervical. Y el asa cervical lleva la inervación a través de nervios que se denominan infrayoideos, como ese, para la inervación motora de los músculos. Ahora sí, a través del asa cervical. Y mira, el asa cervical es como una vuelta que se le da a nivel de la yugular interna. Y tiene una incorporación allá arriba y una acá abajo. La de abajo es del plexo cervical. La de arriba es el nervio hipogloso. Decimosegundo par craneal. ¿Y por qué llegan a tener una conexión estos dos? Lo que pasa es que la inervación motora de la región infrayoidea la da a través del asa. Le sirve para eso, esta asa. Pero necesito un vehículo que me lo lleve a los músculos suprayoideos. ¿Qué hago? Llevo mi inervación motora a través de esta asa de comunicación con el nervio hipogloso y le meto al nervio hipogloso inervación motora para los músculos suprayoideos. Porque el nervio hipogloso va a pasar por la región, pero se va a ir a dirigir a la lengua. Por lo tanto, es un vehículo. Asa cervical y nervios infrayoideos. Hay un infrayoideo y también son varios nervios infrayoideos motores. También tienen divisiones que son mediales. Las divisiones mediales le dan inervación a la musculatura. ¿Se acuerda cómo se llamaba esta musculatura prevertebral? Recto anterior. ¿Cómo se llama? Recto anterior. No sé, ya lo vi. Pero es parte de los músculos. Pues ya vimos cuál es su inervación. Largo de la cabeza y el largo del cuello. Aquí es cuando usted comienza a ocupar morfo 1. Y si no lo sabe, va a estar perdido un poquito. Otro poco. Bien perdido. No tiene sentido. Así que el que no se acuerda de ese tipo de cosas es el que tiene que estudiar. Tiene que estudiar para atrás. Bien, pero mire, creo que el más interesante de todos son los ramos descendentes. Ramos descendentes. Esto es lo que hemos dicho, mire. Asas cervicales, C1, C2, C3, C4. Asas cervicales. Se configuran nervios que son sensitivos y motores, pero aquí está todo el plexo. Aquí está todo el plexo cervical. Entonces aquí sabemos de que, por ejemplo, este nervio, que es el cervical transverso o transverso del cuello, es sensitivo. Porque yo me sé los nervios del plexo cervical superficial. Mire acá, este es el asa cervical. Perfecto, este es del plexo cervical profundo. Y estos nervios son infrayoideos. Pero tienen otro nombre. Sí, es que para el músculo moyoideo, ¿no es un infrayoideo ese? ¿Y ese igual? ¿Y ese también? ¿Y ese también? Entonces los nervios van teniendo el nombre del músculo que inerva. Pero son todos infrayoideos. Pero además dijimos que tomaba como vehículo al nervio hipogloso. ¿Para qué? Para darle inervación a los músculos suprayoideos. Y acá tenemos los nervios que son sensitivos, pero para la región auricular y occipital. Acá está el auricular magno y el occipital menor. Y aquí tenemos la conexión con el nervio accesorio. Dijimos, están conectados. Para darle inervación motora, lleva inervación motora, pero este está inervado a nivel sensitivo, o le incluye los niveles sensitivos, los axones que son sensitivos para esto. Pero creo que el más importante de todos, también conocimos ese, ¿cierto? Supraclaviculares, sensitivo. Este también es del plexo cervical superficial. Esos pequeñitos dijimos, que son ramos ascendentes.
para los músculos recto lateral, recto anterior de la cabeza. Largo, sí, también para el largo, pero el largo del cuello y el largo de la cabeza tienen sus propios nervios. Este es el más importante, el nervio frénico. El nervio frénico es el nervio que desciende en el plexo cervical profundo, pero no es solo del plexo cervical, porque miren, no deriva solamente de C3 y C4, porque hasta aquí llega, también deriva de C5. Pero C5 es ramo de plexo cervical, el plexo braquial. Por lo tanto, tiene incorporación de niveles de C5 y se conforma, desciende en relación al músculo escaleno anterior. Se coloca después en la base del cuello en relación a la arteria y vena subclavia y desciende al tórax. Y en el tórax se comienza a distribuir. Se distribuye de una manera bien particular, a lo mejor lo vamos a ver más bien en el tórax. A mí me llama la atención cómo se distribuye el nervio frénico, porque va en búsqueda del diafragma, porque es un territorio de inervación, para darle inervación motora. Perfecto, pero también sensitiva al diafragma. Es un nervio mixto, no es motor nada más. Normalmente cuando lo ven incluso en el colegio o en cursos de anatomía no avanzada, dirán el nervio frénico es motor. ¿Para quién? Para el diafragma. Usted entiende el mecanismo de la inspiración. Punto. Ni siquiera controla la respiración. Si hay una parálisis del nervio frénico, lo que usted no va a poder hacer es la inspiración, pues la frecuencia respiratoria está regulada de otra manera. La capacidad de expansión del pulmón, eso es otro nervio. Lo que usted está inervando es solamente la capacidad de aumentar transversalmente y anteroposterior el tórax para que el individuo pueda hacer una buena inspiración. Por lo tanto, puede tener una dificultad respiratoria, no deja de respirar. Lo que yo le quiero decir finalmente es que no es motor nada más, es sensitivo también para el diafragma. Pero antes de llegar a esos niveles, dio otros ramos. Y los ramos van a ser, para la pleura, hace un plexo en el ápice del pulmón, ¿ya? En la cúpula pleural, un plexo que es sensitivo. Después pasa por las regiones mediastínicas y mediales de los pulmones y le da inervación sensitiva a las pleuras, en general a las pleuras, y al pericardio, inervación sensitiva. Y también da un nervio que se denomina frénico accesorio. Y ese nervio frénico accesorio deriva de la comunicación del nervio frénico con un pequeño nervio ínfimo, ordinario, que se llama nervio subclavio. ¿Qué es el nervio subclavio? Algo que ni siquiera se puede explicar. Una cosa que va al pequeño músculo subclavio y no tiene más. ¿Para qué? ¿Para qué es el músculo subclavio? ¿Qué mueve? La primera cuestión. La primera costilla. ¿La primera costilla se puede mover? No. ¿Para qué está? Para nada. Pero mire, esa interacción entre el nervio frénico, que controla la capacidad de hacer una inspiración, o sea, controla, entre otras cosas, la mecánica de respiración, tiene una interacción con el nervio subclavio, que es un nervio, con el nervio subclavio, que inerva un músculo que es inspirador accesorio. Pero en teoría, el músculo subclavio es un inspirador puro. Yo se lo dije accesorio porque no le quiero enredar. Pero él no tiene capacidad de hacer otra cosa que mover una costilla. En teoría, ni siquiera la mueve, pero tiene esa capacidad. Por lo tanto, es puro. Entonces le informa a un músculo inspirador puro, aunque sea vestigial, de que, por ejemplo, algo está pasando y necesito ayuda. Por eso se interactúa el nervio frénico con ese músculo. Y de esa interacción, de esa asa de comunicación, nace un nervio frénico accesorio, que va a llegar a las mismas regiones del diafragma, y algunas personas lo tienen y otros no. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese ramo al nervio subclavio no es importante. La importancia es como filosófica. Pero usted debe saberla. Debe saber de que no es motor, que es sensitivo, que es motor para otras regiones, como para finalmente interactuar
le da inervación motora al músculo subclavio también. Y le da inervación sensitiva a las pleuras y pericardio. Y les digo otra cosa. Después avanza hacia el abdomen el nervio frénico. Y forma plexos en el abdomen. Y en el lado derecho forma ganglios. Y en el lado izquierdo no. Pero por lo menos forma territorio de inervación motora, pero ahora autónoma para la glándula suprarrenal. Y hace un territorio de inervación sensitiva para el hígado, en la cúpula del hígado. Entonces, ciertos dolores hepáticos tienen, por ejemplo, clínica en el hombro, dolor de hombro. ¿Cómo explica eso? Que está nervado por nervio frénico. Pero la única forma que usted lo explique, porque hay modelos para explicar eso, es que usted sepa anatomía. Entonces, una pericarditis, ¿puede tener clínica en el hombro? Sí. Claro que sí, porque mire, si el nervio frénico deriva de estos niveles, es que de estos niveles también deriva esto. Y esto no, el lateral, ¿se acuerda que yo le dije que le daba inervación sensitiva al hombro? Entonces las fibras se confunden y una pericarditis puede dar inervación sensitiva y por lo tanto una clínica en el hombro. O puedes darle una clínica en el miembro superior, por ejemplo, dolor del miembro superior del lado izquierdo. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí. Es que el nervio frénico no es solamente del plexo cervical, también es del plexo braquial. Entonces, ¿podrá darle alguna clínica al plexo braquial? Claro que sí. Pero después, además, entendemos que los influjos nerviosos son relativos. No están diseñados todos iguales para todas las personas. Entonces, las clínicas pueden variar, además. Tanto pueden variar que existen algunos pacientes que están cursando con infarto que le da dolor en el ángulo de la mandíbula. O en la mandíbula. ¿Y eso cómo se explica? Pero es que tiene interacción también, porque como esto tiene interacción con el plexo cervical, y el plexo cervical tiene interacción con el nervio accesorio, tiene interacción con el nervio vago, tiene interacción con el nervio hipogloso, pero también tiene interacción con el nervio séptimo, ¿se acuerdan? Con el facial. Entonces, ¿puede dar inervación sensitiva a la región de la cara? Sí. Ahí está marcado en azul el plexo cervical superficial y en rojo el plexo cervical profundo. En rojo siempre se homologa a una inervación motora. Lo azul siempre se homologa a una inervación sensitiva. Entonces ahí estamos viendo los nervios sensitivos y los nervios motores. Perfecto. Ahí estamos viendo los nervios infrayoideos, que lo habíamos visto que nacían del asa cervical. Y aquí estamos viendo la interacción que forma el asa cervical con el nervio hipogloso, de tal manera de que ocuparlo como vehículo para llevar inervación motora hacia los músculos suprayoideos. Nervio frénico, dijimos que interactuaba con el plexo cervical y braquial, se conformaba, descendía en relación al músculo escaleno anterior, descendía después en relación entre los vasos subclavios y después se incluye en el tórax para que dé sus ramos. O sea que después ya no da más. Plexo braquial. Bien, hasta aquí llegamos con un plexo que en teoría no es difícil y son pocos nervios. Por lo menos son pocos. Miren, el plexo braquial. El plexo braquial se conforma de C5 hasta T1 por los ramos anteriores de los nervios raquídeos. Pero en algunas ocasiones toma el ramo de C4. Cuando lo toma, deja de tomar el T1 y se traslada hacia C8 y queda conformado entre C4 y C8 y se denomina
plexo prefijo o prefixo. Prefijo. Y cuando toma C6 como primer ramo, entonces tomará finalmente T2 como el último. Y eso se denomina plexo postfijo. El plexo postfijo da clínica. ¿Por qué? Porque el tronco inferior que se forma entre C8 y T1 está a nivel de la primera costilla. Ahí se forma. Pero cuando se forma como T2, esto puede estar muy descendido y se comprime ahí el nervio. Y entonces el tronco inferior queda comprimido y muchas veces eso es molesto, doloroso y forma dolores fantasma o pacientes que, por ejemplo, usan muleta, no pueden usarla porque tienen esta condición anatómica. ¿Ya? Entonces es importante saber que esto puede ser un plexo normal, C5-T1, prefijo C4-C8 o postfijo de C6 a T2. ¿Cómo se conforma el plexo? El plexo se conforma solo por los ramos anteriores y se unen el ramo de C5 y C6 para formar el tronco superior. El tronco medio está conformado solo por el ramo anterior de C7 y C8 y T1 se vuelven a unir para conformar el tronco inferior. Estos troncos se ubican en el cuello, en el triángulo lateral del cuello y entre los músculos escalenos. Efectivamente se encuentran en el desfiladero del escaleno y por ahí emergen. Y cuando emergen como troncos. Es decir, estos troncos son supraclaviculares. Esto quiere decir, además, que la clavícula forma un rol importante en la constitución del plexo braquial, porque vamos a tener un plexo braquial conformado supraclavicular y un plexo que va a ser infraclavicular. A nivel infraclavicular, los troncos superior, medio e inferior se van a dividir y se van a volver a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior. Los tres. Los ramos anteriores del tronco superior y medio van a conformar otra estructura que se denomina fascículo. Y vamos a tener el fascículo lateral. El ramo anterior del tronco inferior va a formar por sí solo el fascículo mediano. Pero la división posterior de los tres troncos, las divisiones posteriores de S, ahí está, S y S, formarán el fascículo posterior. Lateral, medial y posterior ¿a qué? A la arteria axilar. Entonces la arteria axilar va en el centro de esto, tapando el fascículo posterior. Y cuando ya usted está viendo la arteria axilar, entonces quiere decir de que la constitución de los fascículos debe estar alrededor de ella. Pero esto es lo normal. ¿Puede no existir un fascículo? Claro que sí. ¿Puede existir un fascículo adicional? También. ¿Puede fusionarse? También. ¿Puede haber comunicaciones? Puede haber muchas condiciones del plexo. Pero normalmente se forma así. Troncos a nivel del cuello supraclavicular, fascículos en la región axilar. Y los fascículos van a tener nervios que van a ser terminales. El fascículo lateral tendrá dos ramos terminales. Un nervio que en su constitución es corto y se pierde rápidamente porque perfora el músculo coracobraquial. Lo perfora y se pierde. Es el nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. ¿Cuánto tiene de distancia en su constitución? 1,5 centímetros aproximadamente. Y es amplio, ¿no? Una vez que emerge, recorre 1,5, 2 centímetros y se pierde en el coracobraquial. Lo deja. Y después tenemos este nervio que se denomina la raíz lateral del nervio mediano. Raíz lateral del nervio mediano. O sea que tiene dos ramos terminales, el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo medial tiene también dos ramos terminales. El nervio ulnar, un nervio amplio, voluminoso, muy largo, que no da inervación a nivel del brazo, solo se constituye y avanza porque su territorio va a ser el antebrazo y la mano, sobre todo la mano. Entonces el nervio ulnar se constituye en compañía, en gran medida, a la primera porción de la arteria axilar, va en compañía de él, y después se va dirigiendo más bien a
al codo y hacia la región posterior del codo para incluirse detrás del epicóndilo mediano. Y usted lo puede saltar el medular cuando usted se mete el dedito entre medio y lo presiona y duele. Se puede anestesiar ese nivel también, el nervio ulnar. Entonces cuando usted se pega en un codo por medial, ese dolor es insoportable. Inhabilitante, se tira al suelo y se soba, se soba. Ay, que muy superficial el nervio. Pero también tiene este ramo terminal. La raíz medial del nervio mediano. La raíz medial del nervio mediano. Entonces entre la raíz lateral y la raíz medial del nervio mediano se forma el nervio mediano. El nervio mediano es el nervio más importante del miembro superior. Es el más importante por varios motivos. Por su territorio de inervación, por la cantidad de fibras, por su ubicación, por su topografía, porque es de referencia, porque da clínica a nivel del túnel carpiano, por ejemplo, porque da clínica a nivel de la axila, cuando una persona le golpea en la axila, por ejemplo, en estas peleas de MMA o que casi todo vale, le levantan un brazo y le pegan en la axila y entonces el individuo se desploma y cae desmayado. Reaccionó por el nervio mediano. Si el nervio mediano se ve afectado, se apaga, porque la cantidad de inervación sensitiva es enorme. Y ese dolor enorme, cuando un dolor es demasiado grande, llega un momento en que el cuerpo ya sabe de que hay un daño. No necesita más cantidad de información porque está inundado. Entonces el sistema se apaga. Esa persona se desmaya. ¿Cómo ubico ese nervio? Que si yo ubico a este nivel de la axila los fascículos, me daré cuenta de que si yo ubico el nervio músculo cutáneo, la raíz lateral del nervio mediano, la raíz medial del nervio mediano y el nervio ulnar, formaré la M de mediano. Y esa M se puede ver sobre la arteria axilar. Bien, viene rotulado. Porque finalmente los nervios que están por posterior, del fascículo posterior, no se ven, porque están tapados. Entonces esto se ve muy claro. La M de mediano. Pero dijimos que el fascículo posterior se conformaba y también da dos ramos terminales. Y los ramos terminales son el nervio axilar, ese. Un nervio que rápidamente se constituye y se pierde porque se va hacia la región posterior, pasa por el espacio escapulohumeral, específicamente por el espacio cuadrangular, da vuelta por la articulación del hombro en conjunto con la arteria circunfleja humeral posterior y finalmente le da inervación motora a dos músculos importantes, el músculo deltoides, importantísimo, y el músculo redondo menor. Pero una vez que le da inervación motora, emerge en la superficie y le comienza a dar inervación cutánea a la región del hombro y entonces se llama nervio cutáneo braquial lateral superior. Pero es el mismo nervio axilar. O sea que el nervio axilar se llama axilar mientras le esté dando inervación motora. Una vez que comienza a dar su inervación sensitiva, se llama nervio cutáneo braquial lateral superior. Y el nervio cutáneo braquial lateral superior le da inervación justo donde está el margen aquí, que está cosido. El resto es parte del nervio supraclavicular lateral. Y la región deltoidea es del nervio axilar cutáneo braquial lateral superior. Pero también tenemos ese, el nervio radial. El nervio radial es el nervio probablemente más largo y el más voluminoso de la región, porque el nervio no es más importante, es más voluminoso, porque el nervio radial le da inervación motora y sensitiva a toda la región extensora. Toda la región extensora. Es decir, al tríceps con toda la región del brazo posterior, al antebrazo por posterior, a la región lateral del antebrazo, a la mano por dorsal. Motora y sensitiva. Entonces su cantidad de fibra es enorme.
Perfecto. Usted entendió eso. Y esto es lo fundamental del plexo braquial. El tema ahora es que usted no va a saber solo eso, sino que usted va a saber todos los nervios del plexo braquial. Esos son los ramos terminales infraclaviculares. Pero después hay que añadirle ahora los ramos que son supraclaviculares. Supraclaviculares. O sea que hay nervios que desprenden de aquí. Por ejemplo, un pequeño nervio que se desprende normalmente del tronco superior, un pequeño nervio, y que va a ir en relación a la clavícula, y se denomina nervio subclaviano. Ese es el nervio subclaviano, el que habíamos visto que tenía una interacción con nervio frénico, nervio subclaviano. Un nervio que se desprende de C5, aproximadamente C5, C6, C7, o sea que tiene de aquí también, y de aquí, y se van a unir, y van a pasar detrás de la clavícula, y van a pasar por la raíz de la axila, y va a descender, y se va a denominar nervio torácico largo. Y le va a dar inervación al serrato anterior o mayor. Un nervio importante porque pasa por el vértice de la axila. Y si pasa por el vértice de la axila y pasa por la axila, se puede ver afectado, por ejemplo, en una cirugía de extirpación linfática. Por ejemplo, por una glándula mamaria afectada por una neoplasia, ¿no es cierto? O por un tumor que esté creciendo en la región. Y entonces queda el músculo serrato paralizado, raro. Entonces quiere decir que a lo mejor los linfonodos apicales, los que pasan por el vértice, se pueden ver afectados. Y como está creciendo un tumor a ese nivel, se comprime este nervio y entre otras afecciones mantiene el serrato anterior paralizado. Existe otro nervio pequeño que nace de aquí y de aquí, y este recorre hacia posterior y se denomina nervio dorsal de la escápula o dorso escapular. Y el nervio dorso escapular es un nervio que se incluye en la profundidad del cuello, le da inervación parcial a los músculos escalenos, perfora al músculo levantador de la escápula, lo inerva parcialmente, pero no está hecho para inervarlo. Lo perfora, lo inerva parcialmente y se dirige a los músculos romboides. O sea que da la vuelta por posterior y inerva la musculatura romboide. Nervio dorsal de la escápula para los músculos romboides. Pero antes dio inervación a otros músculos. Y después tenemos un gran nervio que deriva de acá. Lo vamos a hacer así. Vamos a hacer largo, pero no es tan largo. Deriva de aquí y de aquí. Se incluyen, forman uno que es bastante amplio y grueso, y de hecho forma unas fibras así, y va a ir por la región posterior, va a tomar el triángulo lateral del cuello y se va a dirigir al... ¿Se acuerdan el ligamento transverso superior de la escápula? Que estaba constituido para un nervio y que dejaba una arteria afuera, es una arteria supraescapular que daba afuera, pero el nervio supraescapular queda dentro. Nervio supraescapular entonces pasa por el ligamento transverso superior de la escápula, avanza hacia la escápula por la región dorsal y le da inervación a los músculos supraespinoso e infraespinoso, o sea, toda la musculatura de la región posterior de la escápula. Nervio supraescapular. Bien, una vez que hemos conocido los ramos que se denominan ramos supraclaviculares del plexo braquial, usted también conoció los ramos terminales infraclaviculares del plexo braquial. Empezaremos a ver cuáles son los nervios que derivan de cada fascículo, porque no son únicamente estos. Del fascículo lateral inervará otro nervio, emergerá otro nervio que se denomina nervio pectoral lateral. Nervio pectoral lateral. El nervio pectoral lateral le da inervación motora al músculo pectoral mayor. Este nervio a mí me parece muy interesante porque se une con un nervio que deriva del fascículo medial
que se denomina nervio pectoral medial. Nervio pectoral medial, y entre ambos tienen un asa de comunicación. Y ese nervio pectoral medial le da inervación al músculo pectoral menor, y este al nervio pectoral mayor, aunque este le da inervación a ambos, pero efectivamente es más para el pectoral menor. Tienen asas de comunicación y le dan inervación a la musculatura pectoral. ¿Cuál es la gracia de estos nervios? Que parecen insignificantes. Que su nombre, como lateral, deriva porque se emerge del fascículo lateral, no porque sea lateral. De hecho, este nervio es medial y este es lateral. Es decir, que como este deriva del fascículo lateral, se llama nervio pectoral lateral. Y este deriva del fascículo medial, entonces se llama nervio pectoral medial. Pero cuando emergen en la región pectoral, emergen cruzados. Entonces, el nervio pectoral lateral está aquí emergiendo y el nervio pectoral medial está acá emergiendo. Entonces tiene una emergencia cruzada. ¿Para qué sirve eso? Para disecarlos. Usted sabe eso, sabe lo que estamos hablando. Cuando se disecan y se encuentran, sabe que van cruzados, porque su nombre deriva de su ubicación, de su nacimiento. Acá además nace otro nervio. ¿Qué hora es? Nervio cutáneo braquial medial. Nervio cutáneo braquial medial. El nervio cutáneo braquial medial emerge en un recorrido muy corto y muy fino. Todo nervio que tenga nombre cutáneo, todo nervio que sea cutáneo es sensitivo. Todo nervio cutáneo es sensitivo. Por lo tanto, si yo le digo que este es el nervio cutáneo braquial medial, le estoy diciendo que es el nervio sensitivo de la región del brazo, y no del antebrazo, solamente el brazo por medial sensitivo. Como va esta región, tiene un recorrido corto y rápidamente se hace superficial y le termina dando inervación sensitiva a la región. Es un nervio que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque este interactúa con un nervio que proviene del tórax, que usted lo va a conocer después. Un nervio o varios nervios, pero hay uno especial. Este viene del tórax y se incluye aquí, que se llama nervio intercostobraquial. Y trae inervación sensitiva y autónoma, vegetativa, del plexo, que se van a ubicar, va a venir el plexo del tronco simpático lateroesternal. Estos son los que traen la inervación de los nervios de Kunz. Esto le trae la inervación simpática a la región. Y esto le trae la sensibilidad a la piel de la axila, que no es lo mismo que la región medial del brazo. La sensibilidad de la piel de la axila, nervio intercostobraquial. ¿De dónde proviene? Del tórax. ¿De cuál? De T1 y T2. Pero además se incorpora desde el tórax, aprovechando que viene del tórax, aprovechan los ganglios de la cadena laterovertebral de enviarle fibras para que tengan inervación simpática a la región. Y ese es el que incluye inervación simpática al plexo braquial. ¿Vale? Pero además tenemos otro nervio que es fino, que se parece mucho a ese. Otro nervio fino, de aquí también del fascículo medial, largo, muy largo, porque este se denomina nervio cutáneo antebraquial medial. Ese es largo, acompaña el nervio ulnar, pero también acompaña la arteria axilar y después braquial, y se incluye la región medial del antebrazo, dando inervación sensitiva al antebrazo. Por lo tanto, en todo el brazo fue profundo. Y después en el antebrazo emerge como un nervio sensitivo y se distribuye por la región, pero solamente la región medial. Cutáneo antebraquial medial. Cutáneo antebraquial medial. Y del fascículo posterior tendremos tres nervios. Uno ahí y uno así, pequeños, que van hacia posterior. Nervio subescapular superior, ese es el nervio subescapular inferior y ese es el nervio tóraco dorsal.
todo lo que sea tóraco-dorsal, es inervación para el, o inervación o vascularización, todo lo tóraco-dorsal es para el latísimo del dorso. Por lo tanto, este se dirige al latísimo del dorso. Entonces, en realidad ese va aquí. Latísimo del dorso. Ese nervio subescapular superior va al músculo subescapular, lo inerva. A casi todo el músculo subescapular. Y después tiene otro pequeño nervio que se denomina subescapular inferior, que también inerva a las fibras más inferiores del subescapular, pero adicional a eso, inerva también al redondo mayor. Entonces, subescapular y redondo mayor. Este es el real diseño del plexo braquial. Así. Y esto se puede ver en el cadáver. ¿Cuántos de estos nervios? Todos. ¿Cuántos se tiene que saber? Todos. Por lo tanto, los prácticos de los plexos tibiales, cervical, braquial y lumbo sacro, los quiero peritos en el área. De verdad que los quiero preguntando, profe, ¿dónde se ve el subescapular inferior? ¿Dónde se observa el tóraco dorsal? ¿Por dónde emerge el supraescapular? ¿Cuál es el nervio cutáneo braquial lateral superior? ¿Dónde está el nervio axilar? Todo eso. Para eso usted tiene que leer mucho. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero tarea. ¿Dónde está esto simplificado? Aquí hay mucho texto para esto. Cualquiera es bueno, pero creo que el que está más simplificado es el MUR. ¿Y cuál MUR? Tercera y cuarta edición.